son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este día jueves. Hoy es 4 de septiembre, día de Selección Colombia y también día de una inesperada crisis política desatada por la derrota del gobierno en la elección anoche en el Senado de nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Ganó el pulso Carlos Camargo, un nombre que no le gusta al presidente Gustavo Petro, que producto de esa derrota está sacando del gobierno a todo el que represente o es cercano a los partidos que no apoyaron a su candidata, que era la doctora María Patricia Balanta. Esta madrugada está en Japón el presidente Petro y está anunciando no solo un revolcón político para sus últimos meses de gobierno, sino que está en modo descalificación. Muy ofensivo el presidente, relacionando al magistrado Camargo con hechos de corrupción, con el fascismo, con el cartel de la toga, diciendo que no confía en Camargo, entre otras cosas, por su supuesto silencio en la época del estallido social cuando era defensor del pueblo. Y Camargo, que tiene 46 años, termina siendo descalificado inclusive por los falsos positivos ocurridos en el gobierno de Álvaro Uribe. Y por supuesto el presidente, en la descalificación de Camargo, relacionándolo con el cartel de la toga, con la corrupción, termina también descalificando a la Corte Suprema de Justicia, que es el tribunal que lo ternó, que lo propuso, que lo evaluó, y descalifica nuevamente por enésima vez al Congreso, que legítimamente eligió a Camargo. La razón, la verdad, el presidente, haciendo gala de que es un mal perdedor, termina desnudando la paradoja en una crisis política por esta derrota, pero al tiempo dice que la doctora Balanta no era su candidata, que no la conoce, que nunca ha querido controlar ni dominar a la Corte Constitucional. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de este enredo que es importantísimo. El ministro del Interior dice un avispero político y esto moverá todo el tablero de cara a las elecciones del año entrante. El presidente, el gobierno, todos tienen la teoría, por lo menos hacia afuera, de que la doctora Balanta no fue elegida por ser negra, por ser mujer y por ser pobre. Tan ruidosa es la derrota para el gobierno que amanecemos en esta crisis política, que significa se van del gobierno inesperadamente el ministro Sanguino, que ayer estaba intentando entrar a la plenaria del Senado a mover a sus amigos. Se va del gobierno el ministro Molina, que es el ministro de Comunicaciones, y se va del gobierno la ministra Morales, que es la ministra de Comercio Exterior, ella liberal, que está en este momento con el presidente Petro. Sanguino verde, el ministro Molina es del partido de la U y la ministra Morales liberal. El presidente los sacrifica a ellos para decir no votaron por nuestra candidata que es Balanta y eso debe significar la recomposición del gabinete. Y en esa recomposición vendrán otros sacrificados. Se va la directora del ICA, el presidente de Positiva, se va el director de la USPEC, se va la presidenta de Finagro, en fin, todos de estos partidos que hasta hoy oficialmente, lentejismo puro, habían apoyado parcialmente al gobierno. Liberalismo, Verdes y Partido de la U. Utiliza este pretexto, la derrota, la dura derrota política, el presidente Petro para partir cobijas. Al frente de la crisis política, el ministro del Interior, que curiosamente era del Partido de la U y que termina siendo, por alguna razón siempre Armando Benedetti, el más fortalecido. El presidente Petro le encargó a él atender el momento. El presidente está en Tokio, va mañana para Osaka y aquí al frente Benedetti, que cuelga un video con su lectura de la crisis. Ya les vamos a contar. Al final, el motivo de este lío fueron 62 votos para Camargo, 41, solamente 41 para María Patricia Balanta. Y es cierto, el presidente Petro habla de traidores y es cierto que muchos partidos que se habían comprometido no apoyaron a la doctora Balanta. Pero como la votación fue secreta, seguramente ustedes van a escuchar esta mañana diciendo que todos los cercanos al gobierno votaron por ello. No fue una votación apretada, no estuvo cerca del empate que anticipaban los pronósticos. Quiere decir que a meses, estamos a 6 meses de las elecciones parlamentarias, a 8 meses de las elecciones presidenciales, a 11 meses de que salga del gobierno el presidente Petro, vamos a tener época de turbulencia. Carlos Camargo, en el que dice el presidente Petro no confía, era el candidato, entre paréntesis, ustedes pueden suponer, si creen que el presidente Petro tiene razón, fascista corrupto de la terna. Va a ser magistrado hasta el año 2033,
reemplazando al magistrado José Fernando Reyes. Es de Cereté, del departamento de Córdoba, fue presidente de los departamentos, fue defensor del pueblo. Ya les voy a contar la hoja de vida y cómo queda el equilibrio o el desequilibrio político, porque era lo que se estaba jugando para decisiones cruciales en la Corte Constitucional. Y el resumen en segundos de esas 7 horas de un muy acalorado debate que al final terminó con todos aceptando el resultado, no lo que había pasado en la elección de otros magistrados o en la elección del procurador, recuerden ustedes, hace apenas algunas semanas. Bienvenidos, es una noticia la más importante de Colombia, no la única política. También el Consejo Electoral aprobó la creación de un nuevo partido, se llama Progresistas, es de la senadora y candidata presidencial María José Pizarro, la hija de Carlos Pizarro León Gómez, que va a tener en este partido su vehículo para su candidatura. Gana esa pelea para tener partidos y allí terminarán muchos del pacto histórico pensando en las elecciones del año entrante. Y hablando de la izquierda, la Corte Constitucional le devolvió a Alexander López su curul como senador. Anoche dejó sin efecto la decisión del Consejo de Estado que lo había sacado del Congreso por doble militancia. Bienvenidos, muchas historias para compartir con ustedes. Les hablaré en segundos de la cumbre europea que está en París en desarrollo, de las advertencias, amenazas del gobierno de los Estados Unidos, no solo contra Maduro, sino contra 270.000 venezolanos que podrían ser deportados a partir del miércoles de la semana entrante. Y en segundos todo del partido de la Selección Colombia, que hoy, Ricardo, a las 6:30 es la hora del partido. Exactamente, Néstor. Feliz mañana para todos. 6:30 de la tarde será el arranque del juego entre Colombia y la selección de Bolivia. Es decir, estamos a poco más de 12 horas del juego de la clasificación. ¿Por qué lo oí diciendo a usted que es una buena noticia que Dairo sea suplente? Le revalido mi argumento de la noche anterior. Punto 1, fue convocado a los 40 años después de 9 años. Punto 2, a favor de Dairo. Lo confirmó el que pocas veces confirma cosas relevantes de fondo de la selección a la hora de competir, el técnico Lorenzo, como suplente. ¿Eso qué significa? Que hoy no irá a la tribuna del Metropolitano. ¿Pero por qué habría de ir a la tribuna si fue convocado? Porque reglamentariamente 3 jugadores no pueden estar y había la posibilidad de que fuese convocado, pero llevado después a la tribuna. Claro, como muchos han llegado, como Yacer Asprilla, como Carlos Cuesta, como Kevin Castaño al inicio. Bueno, como muchos han vivido ese episodio, yo no diría viacrucis, simplemente esa situación que es natural del reglamento de terminar en la tribuna. Dairo no irá hoy a la tribuna. ¿Y quiénes van para la tribuna en consecuencia, Ricardo? No, ese sí es un punto que aún no se puede establecer pues de manera puntual. No sé si Campas pueda terminar en la tribuna o piense que necesite cartas, por ejemplo, de generación de juego de ese tipo. Pero ya la noticia en positivo y el triunfador de esta convocatoria se llama Dairo Moreno. Y la tercera buena noticia para Dairo es cuando salga hoy en el segundo tiempo a jugar el partido frente a Bolivia. Esa sería una muy buena, la mejor noticia para Dairo. ¿Usted no es caldense? Y para la gente, y para los que somos caldenses, y para la alegría. ¿Usted no es hincha de Dairo Moreno? Claro que sí, por supuesto. Además, ¿sabe algo? En el aplausómetro del banderazo de la noche anterior, si vamos a colocar el top 3, el número 1 está peleado entre Dairo y Lucho y Dairo. 2 caras, 2 contrastes, 2 realidades opuestas, uno en Europa, otro en Colombia. Son muy diferentes entre ellos, ¿no? Por supuesto. Dairo es pura indisciplina, puro talento. Lucho es lo contrario, es el talento lleno de humildad y lleno de disciplina. En segundos, todo sobre la Selección Colombia. Anoche, eso que llaman ahora banderazo, fue la demostración de afecto de Barranquilla o de los visitantes a Barranquilla con la Selección Colombia. De todos. Creo que la casa de la selección demuestra que la ama, que abraza a la selección y que también los cientos o miles de fanáticos que han llegado de todas partes de Colombia también estuvieron ahí, firmes, diciéndole a Colombia, aquí estamos, los necesitamos, mañana, bueno, llegó el hoy. Hoy, para clasificar y asegurarnos, después de 8 años, largos 8 años, volver a una Copa del Mundo. Hoy clasificamos, no tenga ninguna duda. 6 de la mañana, 10 minutos. Bueno, quiero estar optimista. Y lo vamos a hacer, hoy clasificamos. No, es hoy. No le quepa la menor duda.
Y atención, una última noticia para contarles, la desarrollamos en segundos, la tragedia que hay con 2 soldados que fueron quemados, intentados quemar vivos. Les rociaron gasolina, les prendieron fuego. Los habitantes de un corregimiento en el departamento de Putumayo, instrumentalizados por disidentes de las FARC. Están en Florencia, vienen esta mañana, uno más grave que el otro, para el Hospital Militar en Bogotá. Bienvenidos, aquí está lo más importante, un gusto acompañarlos. El resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Que se obtuvieron 41 votos por la doctora María Patricia Balanta y 62 votos por el doctor Carlos Ernesto Camargo Asís. Carlos Camargo, exdefensor del pueblo, fue escogido por la plenaria del Senado como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Fue elegido con 62 de 103 votos posibles. Hoy, más que nunca, sé lo que está en juego. Es la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y la certeza de que la justicia se ejerce no en beneficio de unos pocos, sino en nombre de todo el pueblo colombiano. Y ante esta aplastante derrota para el gobierno nacional, hoy la administración del presidente Gustavo Petro afronta una nueva crisis ministerial pasando cuentas de cobro. La directora del DAPRE, Angie Rodríguez, le pidió la renuncia a los ministros de Comercio, Diana Morales, TIC, Julián Molina, y Trabajo, Antonio Sanguino. Esto tras la votación en el Senado que dejó a Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. El ministro del Interior, Armando Benedetti. Lo único que vimos fue un acto de discriminación por todos los medios de comunicación, por todos los opinadores. La trataron por ser mujer, por ser negra y por venir de estrato bajo. El presidente Gustavo Petro está en Japón, llegó anoche tarde para cumplir una agenda política y económica en ese país y desde allí ha publicado una serie de comentarios muy duros con graves señalamientos contra el Congreso de la República por la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Dice que no confía en Camargo para defender la Constitución de 1991 porque se silenció durante el estallido social. Ha dicho que está al servicio del expresidente Iván Duque. Calificó a los miembros de la oposición como fascistas y aseguró que él no estaba buscando controlar la Corte Constitucional. Desde diferentes sectores políticos reaccionaron a la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. La senadora Marta Peralta, del Pacto Histórico. Claro, pensábamos una paliza porque pensábamos que la diferencia iba a estar muy reñido. Hay otros sectores que consideran que con esta elección se está defendiendo la separación de poderes. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Esto despeja las posibilidades de una constituyente por vías antidemocráticas, quita la posibilidad de unas elecciones que se posterguen en el calendario electoral. El senador liberal Mauricio Gómez. Hoy gana Colombia, ganan las instituciones, gana la democracia y ganan los colombianos. Con 8 votos a favor, el Consejo Nacional Electoral aprobó la creación del Partido Progresistas de la senadora y precandidata presidencial María José Pizarro. Sin embargo, le aplicó varias condiciones, una de ellas a que primero terminen las investigaciones administrativas que se adelanta contra el partido MAIS. De esto va a depender si se puede unir o no al pacto histórico y participar en la consulta del 26 de octubre. A un teniente y un soldado le rociaron gasolina y les prendieron fuego en medio de una operación en contra de los comandos de frontera, grupos disidentes de las FARC que delinquen en el Putumayo. El ministro de Defensa ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca hacia los responsables. El general Eric Rodríguez, segundo comandante del Ejército. 2 particulares que hacían parte de la zonada y de quienes tenemos imágenes rociaron a nuestros hombres con gasolina y procedieron a prenderlos. En este momento, nuestro subteniente, quien presenta quemaduras en el 75% de su cuerpo, en 3er grado, y nuestro soldado profesional, quien presenta quemaduras en aproximadamente el 30%, están fuera de peligro. Se entregó a las autoridades alias Giovanni, cabecilla de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC y quien había asumido junto a alias Farley el liderazgo de esa facción tras la entrega de alias Kevin a la justicia colombiana. La policía ofreció hasta 200 millones de pesos de recompensa por información que permita capturar a los responsables del ataque en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca, en el que fueron asesinados 2 policías adscritos a la seccional de investigación criminal de la policía. Las víctimas fueron identificadas como el intendente Jaime Moreno y el patrullero Juan David Pérez, que fueron atacados en medio de una ofensiva perpetrada por varios hombres armados. Hombres armados detuvieron el tráfico y quemaron 3 camiones tipo turbo, hecho que ocurrió en un sector conocido como Peñas del Olvido, sobre la vía que comunica a Pereira en Risaralda con Tadeo en el Chocó.
Samuel Londoño Escobar, el joven de 17 años, se movilizaba en una motocicleta acompañado de 2 menores de edad cuando fue abordado por 3 hombres armados que lo obligaron a subir a un vehículo Nissan gris en el que emprendieron la huida hacia el municipio de Florida en el Valle del Cauca. Las autoridades indicaron que en la zona tienen presencia el Frente 57 Yair Bermúdez y el Frente Dagoberto Ramos, estructuras disidentes de las FARC. El Ministerio de Defensa denunció que la empresa estadounidense Berthold Systems Company incumplió el contrato de más de $32 millones firmado en 2024 para el mantenimiento de helicópteros Mi-17 del ejército. La cartera aseguró que el incumplimiento ha presentado retrasos significativos, por lo que ya inició el proceso sancionatorio contra el contratista encargado. Según los cálculos de la industria, a Colombia le va a tocar importar el 20% del gas natural que necesita el próximo año, y el objetivo del gobierno es traer aunque sea una parte de ese gas de Venezuela. El ministro de Minas, Edwin Palma, insiste en ese camino. No tiene ningún sentido desde el punto de vista lógico que en Venezuela quemen gas, boten gas y nosotros necesitándolo. Entonces ahí hay que superar cualquier barrera para que los colombianos, no solamente los colombianos en la frontera, sino en el país, podamos disponer de esa gran riqueza que tiene en materia de gas. Las exportaciones colombianas registraron en julio de 2025 un valor de 4.429 millones de dólares, cifra que representó una reducción del 4,1% respecto al mismo mes del 2024. Desde la Cámara de Comercio Colomboamericana ven el contexto actual como una oportunidad para reforzar relaciones con Estados Unidos, mientras que la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX, ve con preocupación estas cifras. El presidente del gremio es Javier Díaz. Difícilmente vamos a llegar este año a los 50.000 millones de dólares en exportaciones totales, cuando la meta debería ser pasar los 60.000 millones. Cuando avancen más las semanas de este año volveremos a presentar para ver si hemos continuado el mejoramiento o en qué momento se detiene el mejoramiento. Ojalá no, cada vez sea mayor y haya más vida en Colombia. El Ministerio de Salud emitió un comunicado en respuesta a las críticas de la Asociación Colombiana de Epidemiología por el uso de la información en la locución presidencial del 27 de agosto. La cartera dijo que no hubo selección sesgada de datos, ni manipulación gráfica, ni uso del lenguaje ambiguo. Ante el señalamiento de Asocepic de que la locución presidencial incurrió en errores metodológicos, el ministerio dijo: desde el principio se manifestó de manera explícita que los datos de 2024 y 2025 son preliminares. No obstante, la transparencia, trazabilidad y validez de estas fuentes garantizan que cualquier investigador profesional de la salud o ciudadano pueda acceder y verificar la información. Restaurantes y bares del país advierten que el licor subirá de precio por la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro. El gremio se mostró preocupado por los puntos que afectan directamente al sector, pues asegura que el proyecto encarecerá las bebidas alcohólicas entre un 30 y un 35%. El presidente del gremio es Camilo Espina. Definitivamente estamos en un momento donde la capacidad de consumo de los colombianos no aguanta más y las empresas tienen que disminuir los costos para poder ser sostenibles en el tiempo. Para el gobierno Trump, los carteles ya están notificados que si continúan con el tráfico de drogas, recibirán todo el poder por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio dijo que la anterior estrategia de solo interdicción ha sido un fracaso. Fue Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, quien anunció estas jornadas de entrenamiento de los milicianos. Se llevarán a cabo estos ejercicios de la milicia, que también incluyen, dijo él, algo de organización y misiones, sin precisar más detalles. Todo esto por lo que el chavismo ha calificado como el asedio de parte de Estados Unidos. El trasfondo es uno que ellos no han querido asumir, pero es que lo que han intentado siempre es salir de la revolución bolivariana. Con mentiras, con fake news. De lo último que se inventaron fue un ataque. ¿Qué sigue? Interrogante, porque no está claro, no explicaron nada. Además anuncian pomposamente haber asesinado a 11 personas. Eso es muy delicado. Dios nos cuide, carajo, de defender a un narcotraficante. Pero aquí hay cosas que no están claras. A las 6:30 de la tarde rodará el balón en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez para el partido entre Colombia y la selección de Bolivia. Nuestro seleccionado colombiano está necesitado de ganar para asegurar de una vez por todas la clasificación al Campeonato Mundial del 2026. El técnico Néstor Lorenzo se refirió al partido. La táctica ofensiva que tenemos que preparar. Son variantes, son muchas variantes, son muchos movimientos que hacen del funcionamiento y poner a los jugadores mejores nuestros mano a mano con ellos. De igual manera lo hizo uno de los capitanes, el referente David Ospina, que entre otras cosas es el jugador colombiano que más veces se ha puesto la camiseta de la Selección Colombia. Sabemos que vamos a enfrentar una gran selección, entonces poder conseguir ese objetivo yo creo que sería fruto del trabajo que se ha hecho durante toda la eliminatoria. Para el partido de esta tarde, la Alcaldía de Barranquilla ha decretado día cívico en nuestra ciudad.
Estás escuchando Blue Radio.